El universo, que otros llaman la biblioteca. ¿Cuál fue la relación de AMLO con la religión? ¿Qué religión profesa el expresidente? ¿Por qué Morena se alió con el PES en 2018? ¿Está en peligro el Estado laico? Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva estantería. Hoy vamos a estar platicando de un libro muy chiquito, muy interesante, que se llama AMLO y la religión, el Estado laico bajo amenaza, de Bernardo Barranco y Roberto Blancarte. Ambos son investigadores especializados en temas religiosos y aquí nos van a hablar desde su punto de vista lo que ellos piensan que es la relación entre AMLO y la religión. Y como siempre decimos, pues les recordamos que ningún comentario o reseña sustituye la lectura directa de un libro. Y en este caso, pues vale la pena también un apunte adicional. Las opiniones de los autores no necesariamente coinciden con nuestras opiniones, porque ya nos han tocado ahí medio comentarios de que, ay, ¿cómo dicen eso? Pero bueno, aquí lo remarco un poco más porque es un tema que puede ser polémico para mucha gente, sobre todo para las personas con estas creencias religiosas y para los simpatizantes de Morena, ¿no? Entonces vamos a darle. El libro pues se va a dividir en dos partes. Una se llama Laicidad en tiempos del populismo, de autoría de Roberto Blancarte, y la otra se llama AMLO y la irrupción política de las iglesias, de autoría de Bernardo Barranco. Blancarte va a ubicar a AMLO dentro del populismo, ¿no? Va a decir que AMLO es un líder populista y lo va a ir a comparar con figuras como Donald Trump en Estados Unidos o como Jair Bolsonaro en Brasil. Y entre muchas otras cosas que distinguen a los populismos, y pues podemos hablar de ello en otra estantería, pues está el que los populistas vuelven a traer la religión y la vuelven a meter a la política, porque Blancarte parte del entendido de que la religión ha sido expulsada de la política. Yo no estoy personalmente de acuerdo con eso, pero bueno, el chiste es que estos populistas lo que van a hacer es volver a poner la religión en el centro de la política, ¿no? Va a ser un elemento más de la vida política de un país. Y pues Blancarte va a decir que al analizar las posturas de AMLO y su cercanía con la religión, en realidad podemos decir que AMLO ideológicamente está más cerca de una derecha más tradicional, ¿no? Donde hay una evocación a un pasado pues mítico, donde supuestamente el pueblo vivía de acuerdo con grandes preceptos morales y religiosos, ¿no? Y muchas veces la visión de AMLO acerca de grandes problemas del país, por ejemplo como la corrupción y la violencia, pues va a ser esta visión de que necesitamos de alguna forma moralizar a las personas que hacen estos actos, ¿no? Atraerlos, digamos, a los valores tradicionales de la familia o de la religión, en este caso particular de AMLO, de una moralidad cristiana en sentido amplio, que vamos a hablar un poquito de eso después, pero esa es la idea de AMLO, ¿no? Hay un problema de desmoralización, hay un problema de falta de moral, hay un problema de falta de estructura social, de comunidad, etc. Y esto se puede resolver pues a través, en el sentido material del bienestar, y en el sentido espiritual, moral, a través de una moral. Y esta concepción moral religiosa de AMLO pues está presente en varios elementos, ¿no? Por ejemplo, en Morena, en el movimiento de Regeneración Nacional, que claramente pues es una referencia a la Virgen de Guadalupe. También está claro dentro del discurso del presidente, cuando hace llamamientos, cuando cita las escrituras. Ahí dice Blancarte que parece a veces que en vez de ser un presidente es un predicador, ¿no? Una suerte de sacerdote, ¿no? Y bueno, en este afán pues moralizante también estuvo la famosa y polémica Constitución Moral, también estuvo la publicación y la difusión de la cartilla moral de Reyes. Y pues esta concepción pues viene de una de las creencias personales, digamos, de AMLO, que estas creencias personales son, digamos, un poco ambiguas, ¿no? Ambiguas en el sentido de que no se adscriben directamente a una religiosidad particular, aunque podemos decir que en sentido amplio pues están dentro de una rama cristiana, ¿no? Y Blancarte atribuye esto a que las creencias de AMLO son parte de un fenómeno que se llama la individualización progresiva de la religión, donde ya la gente no cree tal cual en una religión y en todos sus dogmas de manera ciega, sino que va tomando pequeños elementos de diversas religiones o tradiciones para crear casi una religión personal, ¿no? Una religión, dice Blancarte, a la carta. Y esto lo podemos ver también con la ceremonia esta de la entrega del bastón de mando, que se llama, me parece que es Xochitlali, y en esta ceremonia pues dice Blancarte ahí que es una ceremonia estilo New Age mexicano, ahí con tradiciones indígenas, reconfigurada para fines de los mestizos, y que pues es de tintes religiosos, ¿no? Y es esta amplitud de concepciones religiosas que tiene AMLO y que maneja AMLO como un recurso político, ¿no? Y para Blancarte, lo que está haciendo AMLO, por muy juarista que se declare, pues es traicionar este legado juarista y atacar, digamos, al Estado laico. Entonces hay una, digamos, una deuda, una traición hacia esta idea del Estado laico. Yo no estoy muy de acuerdo con esa idea de Estado laico. Yo no creo que nunca jamás haya estado el Estado y la religión completamente separadas. Tampoco creo que AMLO haya sido el primero en hacerlo. Hay por ahí un libro que
de un autor que se llama Luis Mantilla, que habla de esto. Podemos platicarlo después en otro momento, pero más que ser una excepción, pues la convivencia del Estado o de ciertos políticos con la religión, pues es una constante en realidad de la historia de México, y yo creo que de la historia de la mayoría de los países, si no es que todos. Entonces, pues esa es la parte de Blancarte, es un perfil de AMLO, es un perfil de sus relaciones con la política, y es un perfil de AMLO como creyente y como político creyente, ¿no? Creo que tiene un tono un poco alarmista, ¿no? De que se está acabando el Estado laico y no sé qué, pero esa ya es opinión del autor, yo no concuerdo con eso. Y bueno, podemos cerrar esta parte y pasar a la parte que a mí en lo personal me pareció más interesante del libro, que se titula AMLO y la irrupción política de las iglesias. Y pues en esta parte el autor va a abrir ahí con una afirmación que me parece polémica, por decirlo menos, que es que AMLO pretende convertir a diversas asociaciones religiosas en religiones de Estado, ¿no? Sí, no me parece que sea tan así, pero vamos a ver por qué un poco lo dice en ese sentido. Y en esta segunda parte del libro el autor nos va a explicar también cómo es que fue posible esa, pues infame, llamémosle así, alianza entre Morena y el partido Encuentro Social, el famoso PES, en las elecciones de 2018 en la coalición Juntos Haremos Historia. Y para explicar esto, el autor nos pone en un contexto, ¿no? Hay un doble fenómeno religioso en América Latina que va a servir para explicar por qué pasó esto, ¿no? El primero es que en la región de Latinoamérica ha habido una caída del catolicismo, ¿no? Ha reducido el número de creyentes. Y junto a este fenómeno está el ascenso de estas famosas iglesias evangélicas. ¿Y qué son estas iglesias evangélicas? Pues son iglesias que surgen de movimientos en Estados Unidos sobre todo y en otros países que van a empezar a expandirse, ¿no? Y tienen sus raíces en el protestantismo, en los movimientos pentecosteses. Y bueno, una de las creencias, digamos, comunes entre algunas otras, pues es que el verbo de Dios o los poderes de Dios todavía se pueden, digamos, manifestar en los pastores de Dios, ¿no? Entonces ahí los vemos curando por imposición de manos, levitando, exorcizando gente, haciendo todas estas cosas que a ojos profanos, a ojos de los no creyentes, pues parecen hasta chistosas, ¿no? Y ha habido un crecimiento de estas iglesias evangélicas en Latinoamérica de cerca del 25%, entonces es muchísimo, y estos grupos se van a distinguir de los grupos católicos o más tradicionales porque sí buscan una participación activa en la política, ¿no? Ya sea a través de partidos políticos o a través de sus pastores. Y aquí Barranco va a citar cuáles son las tres principales características de la participación política de estas iglesias. Y estas son que tienen posturas ultraconservadoras y restrictivas de las libertades sociales. La segunda es que hacen una abierta defensa del neoliberalismo. Y la tercera es que van a tener una gran capacidad económica a raíz de aportaciones de sus feligreses y de apoyos provenientes de iglesias en Estados Unidos. En México hay varias, pero las principales que se citan en el libro son las Asambleas de Dios, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, los famosos Pares de Sufrir, que son una filial de la brasileña Iglesia Universal del Reino de Dios. Y bueno, aquí tienen la voy a poner aquí para que la vean y la vean un poco a detalle. Es una tablita que tiene ahí los partidos evangélicos y neopentecostales en América Latina y el porcentaje, digamos, de población evangélica por país. Vemos que en el caso de México es relativamente baja a comparación con los otros países, y esto va a tener mucho que ver en lo que vamos a comentar después de la alianza de Morena con el PES. Y bueno, aquí lo importante es cómo se va a dar esta alianza, ¿no? Cómo es que un partido que se dice de izquierda va a tomar por aliado a un partido ultraconservador, ¿no? ¿Cómo podemos explicar que haya sucedido esto? Pues esto se va a explicar a través de las estrategias del PES y en particular de su líder, que era Hugo Eric Flores Cervantes. Y lo que va a hacer Flores Cervantes va a ser intentar vender el supuesto voto evangélico que está creciendo en México. Y en ese sentido, me parece, ahí cita el autor la cifra, en las negociaciones de esta coalición, él prometió que iba a haber 2 millones de votos evangélicos en México, ¿no? Y entonces pudo más el pragmatismo de Cervantes y de López Obrador que las incongruencias ideológicas que había entre ambos partidos. Y bueno, no es la primera vez que Flores Cervantes había hecho algo así. El PES fue un partido que anduvo brincando de aquí para allá en coaliciones. Eric Cervantes mismo fue una persona que colaboró con distintas administraciones de diversos tintes políticos. Actualmente me parece que es hasta diputado por Morena. Pero bueno, es una figura ahí controvertida que anda ahí intentando vender el supuesto voto evangélico, que al final pues resultó ser una farsa porque en realidad no pudo reunir ese número de votos
e incluso no pudo reunir los votos necesarios para mantener su registro como partido, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Yo creo que a lo mejor hubo algo más por ahí, pero eso es lo que dice el autor. Que AMLO se dejó, digamos, convencer por el supuesto volumen del voto evangélico. Que en realidad, pues, sí, es cierto que la mayoría de los evangélicos votaron por AMLO, pero votaron por AMLO por otras razones, más allá de su creencia religiosa. Y curiosamente, pues esta alianza le salió bien a AMLO, en el sentido de que comenzó, digamos, a acaparar un mercado electoral creciente, un supuesto mercado electoral creciente. Y en segundo lugar, pues que con esta alianza impidió que se creara una gran coalición de derecha, ¿no? Que incluyera incluso al PES también. Que para efectos prácticos, pues de todos modos no hubiera hecho demasiado, pero pues se evitó, intencionadamente o no, se evitó. Y esto pues de la irrupción de estas iglesias evangélicas no va a terminar ahí, sino que se va a venir una polémica después, que tiene que ver con el otorgamiento de concesiones de medios electrónicos a las iglesias evangélicas. Esto va a ser impulsado por una figura también que podríamos decir que es un poco polémica, que se llama Arturo Farela, que él es el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, Confraternice. Él es una persona muy cercana a AMLO, y él es una persona que dice representar a las iglesias evangélicas en México, aunque muchos grupos como La Luz del Mundo, que tampoco es como que sea el mejor grupo para citar, pero bueno, muchos de estos grupos se han desmarcado y han dicho que no los representa e incluso se han negado a seguir con iniciativas que han pactado Farela y AMLO como el reparto de la cartilla moral de Reyes, ¿no? A través de las instituciones religiosas. Y bueno, pues su idea de Farela y de AMLO era, digamos, buscar otorgar a las asociaciones y organizaciones religiosas, pues, concesiones en medios de comunicación, por ejemplo, en radiodifusión, ¿no? Y para esto, pues, se promovió en ese momento una reforma a la ley de asociación de cultos religiosos para no solo que las iglesias pudieran pues expresar sus opiniones a través de ciertos medios, sino incluir ya de manera textual que fuera a través de cualquier medio de comunicación. E incluso se buscó establecer que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. No, pues no perdían nada estos. Y bueno, también que se buscó incluir que las asociaciones religiosas puedan transmitir y difundir mensajes, así como actos de culto religioso, a través de medios masivos de comunicación. Bueno, esto no, afortunadamente no se aprobó, no es que no suceda, todos hemos visto los comerciales ahí de Pare de Sufrir en la televisión. Incluso cita el autor que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, lo voy a citar porque está muy chistoso como lo frasea, dice: imbuido del nuevo espíritu propentecostal, el IFT ha venido otorgando concesiones a otras iglesias disfrazadas de asociación civil desde hace algunos años. Se trata de las concesiones de radiodifusión y telecomunicaciones otorgadas a la Visión de Dios para Mérida y el pastor evangélico José Armando de la Cruz Rodríguez de Radio Libertad para la frecuencia 91.3 MHz en Montemorelos, Nuevo León. Dichas concesiones fueron autorizadas para uso social de acuerdo con la ley vigente, es decir, con propósitos culturales, científicos, educativos y comunitarios. Y bueno, como les mencioné hace un momento, pues esta reforma no prosperó. Me parece que estaban un poco molestos los de Confraternice por esta decisión de AMLO. Pero digamos que ahí acaba, digamos, esta trama del libro, ¿no? Ahí podemos decir que estas iglesias pues han entrado al país, han tenido cierto éxito para captar a nuevos creyentes a raíz del fracaso, del descenso de los católicos, y que pues sí tienen intenciones políticas, ¿no? Y estas intenciones políticas están financiadas sobre todo por las iglesias de Estados Unidos de las que son filiales o por sus feligreses que son también de grupos conservadores. Y aquí, a modo ya para cerrar un poquito esto, a modo de conclusión, yo creo que si bien estas iglesias sí tienen estas intenciones políticas y si bien han tenido la cercanía con el presidente, no son todavía capaces de movilizar a sus feligreses para que actúen como votantes, ¿no? Como mencionaba hace rato, pues sí, efectivamente, pues votaron la mayoría de los evangélicos por AMLO, pero no votaron por AMLO porque les dijo su pastor evangélico, ¿no? Sino votaron en tanto ciudadanos, no en tanto creyentes. Entonces, más que alarmarse y hablar de que va a acabar el Estado laico y como si fuera la primera vez que estas cosas pasan, pero bueno, en vez de alarmarse y a decir todas estas cosas,
Yo creo que más bien hay que mantenernos atentos y observar cómo se van desarrollando estos fenómenos que son muy interesantes. Y pues no sobreestimar la importancia electoral o política de estos grupos, sino más bien estar atentos y ver cómo se desarrollan estos fenómenos. Y hay que estar consciente pues de los intereses y de los discursos que defienden, ¿no? Defienden al neoliberalismo, defienden también políticas ultraconservadoras en temas como el derecho de la mujer a decidir. Y son temas en los que, pese a todo, pues México ha avanzado y podría haber un retroceso en caso de que pues estas agrupaciones pues obtengan una influencia política ya muy grande. Y pues eso es todo en esta estantería. Les recuerdo una vez más, porque este es un tema pues polémico, que no necesariamente los puntos de vista de los autores coinciden con mi punto de vista ni con el de el doctor León. Y les recordamos nuevamente que ningún comentario de reseña sustituye la lectura directa de un libro. Entonces hasta la próxima.